Esta mañana en nuestra sección Vector vamos a hablar de cómo protegerse de la volatilidad e incertidumbre de los mercados financieros y le agradezco mucho a Pablo Torroella Soto, director de Asset Management de Vector Casa de Bolsa, que me acompañe este día en el programa. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Hola, muy buenos días, Pascal, para ti el auditorio. ¿Cómo has estado? Bien, afortunadamente, con gusto de escucharte. Oye, cuéntame cuáles son las expectativas en los mercados financieros ante la alta volatilidad y la incertidumbre que se están presentando actualmente. Mira, Pascal, me gustaría platicar que en principio, ¿no? Todos los periodos de alta volatilidad suelen ser cortos y los rendimientos de las inversiones consistentes se dan en el mediano y largo plazo. Ujú. Pero no solamente hay que esperar, sino que hay que tener muy claro y bien analizado cuáles son las alternativas que nos pueden hacer generar rendimientos en ese periodo. Podríamos decir entonces, Pascal, que una combinación de análisis robusto más plazo de inversión podría darnos el mejor resultado en el tiempo. Pero no podemos dejar de mencionar cuáles son los factores que han provocado esta volatilidad y hasta dónde creemos nosotros que van. El primero, Pascal, tiene que ver con la parte de la pandemia y la velocidad en la recuperación de la mayoría de las economías por parte de la nueva reapertura. Inclusive se hablaba que iba a ser como una forma, ¿no? Y aquí la forma que se está viendo es una V. Eso quiere decir que una baja muy fuerte por toda la parte del COVID y la recuperación, pues realmente la mayoría de los países ha sido, pues en la mayoría, inclusive mejor de lo esperado, pero estamos viviendo situaciones nunca antes vistas y se movieron variables económicas y financieras con una velocidad que no se podía prever. Y esto trajo las siguientes preguntas. Primero, ¿cuándo regresaremos al crecimiento previo a la pandemia? ¿Qué pasará con la inflación después del estímulo fiscal y monetario tan fuerte que ha habido en la mayoría de los bancos centrales y la velocidad de la recuperación económica? Y yo creo que más interesante va a ser qué van a hacer los bancos centrales con sus políticas monetarias. Y aquí lo importante mencionar, y nuestro escenario, Pascal, es que los países se recuperarán a velocidades distintas y mucho tendrá que ver con el ritmo de vacunación. A mayor vacunación, menor riesgo sanitario y mayor velocidad de reapertura económica. Ujú. Algunos países se van a recuperar ya inclusive este año, pero algunos van a tardar a lo mejor 2 o 3 años. Lo que es interesante aquí es lo que ha pasado ahorita con la nueva cepa, en donde sí realmente está afectando y ya hemos visto los primeros países que empiezan a tener restricciones. Entonces yo creo que eso vamos a tener que seguir para ver si esto no frena el impulso de la mayoría de las economías. El segundo es la parte de la inflación. Pensamos que hay un problema del lado de la oferta en las cadenas de suministro. La velocidad que hubo para la reapertura de las economías provocó que fábricas tuvieran distintos ritmos de reapertura y se afectaran también las materias primas. Esto en algunos casos está siendo alcanzado por la demanda en los países con mayor velocidad de reapertura. De cualquier forma, en nuestro escenario, veríamos una normalización gradual de los precios con riesgos a la baja por la nueva cepa, como se ha dicho en la mayoría de los bancos centrales. Y finalmente pensamos que los bancos centrales tendrán que ser muy cautelosos con la velocidad a la que normalizan la política monetaria Ujú. y el mensaje que van a dar al mercado, ya que estamos saliendo de un escenario de liquidez nunca visto y que puede ocasionar choques en alguna clase de activos si el retiro monetario no se realiza de forma gradual. En conclusión, Pascal, platicarles al auditorio que lo más importante es tener paciencia en las inversiones y Ujú. dejar madurar las estrategias. Oye, la inflación como factor, digo, qué tanto tomarla en cuenta a la hora de invertir y pues cómo protegerse ante un escenario de alta inflación? Mira, Pascal, ahí yo creo que va a haber dos factores. Uno es que hubo un choque de la oferta, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? La verdad es que la parte del petróleo se fue incrementando muy fuerte en los precios y esto pues afecta prácticamente a todos los suministros en todas las cadenas. Entonces ahí realmente creemos que va a empezar a disminuir el precio del petróleo. Ya inclusive hubo hoy, esta semana y la semana pasada hubo ya acuerdos para incrementar un poco la producción Mm. de petróleo y eso hizo que cayera fuertemente la parte del petróleo. Pero lo más importante va a ser si la nueva cepa sigue avanzando en el mundo, esto creemos que puede bajar otra vez el impulso de crecimientos y también la inflación. Entonces nosotros hacia adelante, la verdad es que estamos un poquito
no tan negativos en la parte de inflación. Sí creemos que vamos a seguir teniendo un par de meses inflacionarios, pero nosotros pensamos igual que el Banco Central norteamericano, en donde pensamos que esta inflación va a ser transitoria y luego podamos ver disminuida la inflación. Aquí en México pues ha sido un ejemplo claro, ¿no? Tuvimos una inflación muy fuerte y esperemos que para el segundo semestre pues empiece a disminuir para que el Banco Central pues no tenga que estar apretando tanto la política monetaria. ¿Y cuáles serían las recomendaciones de Vector y cuáles son los fondos que se ajustan a estas recomendaciones? Pascal, nosotros queremos platicar el día de hoy de 3 productos. El primero es un fondo que se llama MX Rates. Este busca proporcionar rendimientos totales superiores a las tasas de deuda mexicana en pesos, en las tasas de corto plazo. Y aquí queremos minimizar el riesgo de pérdida para así preservar el capital del inversionista. La estrategia de deuda internacional tiene también, hay que mencionarlo para los radioescuchas, tienen cobertura en pesos mexicanos y ha sido creada para ofrecer una alternativa de inversión a clientes mexicanos que busquen niveles de retornos altamente competitivos frente a las tasas locales a través de activos de renta fija internacional y además están interesados en mitigar la volatilidad generada por el tipo de cambio. MX Rates da una mayor diversificación y acceso a un rango de valores con calificaciones crediticias más altas que inclusive los bonos soberanos de México. Por ejemplo, hoy en día está prácticamente invertido en tasas de Estados Unidos. Y para platicarles, en el 2021, al cierre de junio, en la serie PD, que estos ya son rendimientos netos para clientes, si analizamos la tasa que lleva más de un 3.34, la cual es bastante consistente con las tasas de corto plazo. Luego, para los inversionistas que quisieran una estrategia aquí en México en deuda, tenemos el fondo Income. Esta es una cartera de fondo que invierte el 100% en deuda y su estrategia consiste en migrar entre instrumentos de corto, mediano y largo plazo. Así también, como acabas de platicar, Pascal, también puede invertirse en tasa real cuando veamos que la inflación puede ser elevada o en tasas nominales cuando pensemos que estas pueden tener un mejor retorno. Hay que mencionar que tiene 4 estrellas por Morningstar en los últimos 5 años, es un fondo muy consistente y tiene una calificación por Standard & Poor's de AAA, que es el máximo grado de calificación, y una sensibilidad de mercado de 2. La sensibilidad de mercado para la gente que nos está escuchando va de 1 a 7. 1 son productos muy conservadores, 7 son productos más agresivos o de mayor duración. Este es AAA2. Este fondo Income realmente durante el 2020 tuvo un rendimiento en la serie PD del 7.52%. Esto ya es rendimiento neto, ya quitando la parte ISR y comisiones del producto. En el año 2021 pensamos que de aquí en adelante puede tener una muy buena recuperación. El rendimiento prácticamente ha sido cercano a cero, pero creemos que puede tener un buen comportamiento de aquí en adelante. Y por último, para inversionistas que quisieran algo en renta variable, les recomendamos el fondo Equity. Esta es una cartera de fondos estratégica y consiste en conformar una cartera flexible especializada en el mercado de renta variable global. La gran ventaja es la capacidad que podemos tener en migrarnos a las economías o a los índices accionarios de las empresas y de los países que vemos con mayor retorno o que pueden tener un mejor crecimiento económico. Y además hay que mencionar que este fondo implementa herramientas de inteligencia artificial que nosotros le llamamos metodología Quant, ¿sí?, siendo capaces de procesar miles de datos en muy poco tiempo, lo que aumenta exponencialmente la capacidad de analizar información para la toma de decisiones. Nada más para platicar, el equity en el año, Pascal, tiene un rendimiento ya para el cliente efectivo, ¿sí?, del 10.69%. Muy bien, Pablo, para que no se nos termine el tiempo, dime rápidamente dónde los encontramos. Nos pueden contactar en el 8000 Vector, también en nuestra página de internet que es www.vector.com.mx y también nos pueden seguir a través de Facebook como Vector Casa de Bolsa. Pablo, te agradezco mucho, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Pascal, abrazo y excelente semana. Gracias, Pablo Torreya Soto, director de Asset Management de Vector Casa de Bolsa.